Vamos a ir a la palabra del Señor esta mañana. Estamos en una serie que la hemos denominado Jesús y los suyos. Estamos reunidos en el aposento alto con el Señor Jesús. Él hace una sesión muy íntima, muy privada, con sus 12 discípulos. Él y sus 12 discípulos van a celebrar la Pascua, que servirá de transición para lo que conocemos como la Cena del Señor. La Pascua ya pasa, se cumple el tiempo para la Pascua, deja de ser ahí y se instala una nueva experiencia, un nuevo orden, la Cena del Señor. ¿Por qué? Porque el Cordero perfecto para la Pascua ya se hizo presente. Y es Él es el Cordero de Pascua, el perfecto sacrificio establecido por Dios para el momento, la fecha y el día perfecto establecido anticipadamente por Dios. Entonces Él se lleva a sus 12 porque quiere hablar cosas privadas. Están ahí sentaditos todos. Terminamos hoy 8 días mirando al que es maestro, al que es el Señor y al que envía. Él usa 3 términos para él: maestro, Señor y el que envía. Y ese que es Señor, maestro y el que envía a los suyos para que continúen su obra de extender su reino y de proclamar el evangelio del reino, Él se quita parte de su vestidura, de su atuendo, y empieza a lavarle los pies a ellos, un acto que solamente un servidor, un siervo, un esclavo lo hacía hacia el amo y hacia las visitas de esa casa. Él quiere darles una enseñanza de cómo sus principios iban a correr y cómo su reino se iba a establecer. Su reino no era de carácter político, ni su reino es de carácter militar, ni su reino es de carácter social. Su reino era de carácter prioritariamente espiritual, porque es donde está el daño del ser humano. Pero que esa espiritualidad se iba a manifestar a través de un servicio humilde, basado en el amor de unos con otros. Eso tenía que caracterizar a su reino. Y esa fue la gran enseñanza que les iba a dar. Por eso Él dice que los reyes de la tierra se enseñorean y que son llamados por los que son gobernados bienhechores. Y entonces Él dice, mas entre ustedes no será así. Entonces Él clarifica que su reino no es de carácter terrenal, político, social, militar, sino que es un reino espiritual que va a correr primeramente en los corazones de manera individual de las personas, y que es un reino que se va a basar en el amor, en la sumisión de unos con otros, en la sencillez, en la humildad y no en la búsqueda de poder. El reino de Dios no se basa en un poder político ni militar. Ahí quedamos hace 8 días. Ese sería el martillazo final para uno que está ahí, que ya tiene 3 años de andar con Él, pero que sus expectativas estaban muy torcidas, bastante distorsionadas, y le costó, realmente nunca lo pudo asimilar, que su Mesías no fuera el similar del rey David. Y ahí, hermano mío, es donde viene la segunda etapa de esa reunión privada. Jesús, por tanto, recuerden que Juan nos va relatando lo que Jesús está haciendo. Lo que Jesús está haciendo en esa reunión privada es premeditado por Él. No es algo espontáneo, no, Él lo tiene bien definido, porque Él va a tratar temas sumamente importantes que solamente competen a sus seguidores, a los suyos, no a los del mundo, ni a los religiosos, a los que son de Él, a los que van a perseverar con Él hasta el final. Lo que va a hablar Él ahí es para los suyos. De lo primero que les dice, este asunto es de humildad. Este asunto no es de poder humano, ni de sabiduría humana, ni de destreza humana.
Este asunto es de humillar nuestro ego. Este asunto es según los principios del cielo, no los principios de la tierra. Este asunto es principios divinos, no principios humanos. Esto es celestial, esto no es terrenal. Aunque va a correr en la tierra, va a funcionar de acuerdo al diseño divino, no de acuerdo al diseño de los hombres. Y es lo primero que él hace desde el versículo 1 hasta el versículo 20. Hasta el versículo 20. Es lo primero que él hace. Y por eso dice, si yo, el Señor y el Maestro, hice esto, ustedes también deben de hacerlo. Y ejemplo les he dado, porque Él es el modelo. El reino de Dios lo establece el rey, no los súbditos. Los súbditos se sujetan al rey y al modelo y al patrón del rey. Recuerden que esto que estoy hablando es lo que enseña la Escritura, no las propuestas humanas que funcionan dentro de la iglesia, que ya hace rato se perdió el rumbo. Por ejemplo, en nuestro país ya este es el año electoral y ya hay evangélicos afinando sus armas políticas porque necesitan volver al poder. Según ellos, desde el punto de poder, el reino de Dios va a avanzar. Hermanos míos, el reino de Dios no funciona según la fuerza humana. El reino de Dios funciona según el poder del Espíritu de Dios, no según el poder humano. Por eso las cosas no caminan muy bien. Bastante torciditas están. Desde el verso 20, 21 hasta el verso 30, va a hablar ahora de un personaje, Jesús. Y yo quiero que hoy caminemos en las páginas de las Escrituras. Si usted puede tener lapicero, mejor. Si no, quedará también la ponencia grabada. Y vamos a hablar hoy, en la segunda entrega sobre la serie de Jesús y los suyos, el enigma de Judas. Porque lo hablamos de forma jocosa muchas veces y lo hablamos de forma esporádica muchas veces dentro de la cristiandad. Y aún en el trabajo, cuando alguien nos hace una zancadilla o cuando alguien nos queda mal, ¿qué le decimos? Usted es un Judas. Porque de ahí viene esa frase. Y hay veces usamos una serie de epítetos, de frases sueltas, pero lo que menos conocemos realmente es quién fue ese personaje. ¿Qué nos dice la Escritura de ese enigmático personaje que fue un apóstol apóstata? El tema de hoy tiene muchas formas de llamarlo. Podemos llamarle el apóstol apóstata. O podemos llamarlos la tragedia de un traidor. Pero vamos a ir a la palabra del Señor y leamos en primer lugar lo que nos dice hoy la Escritura en Juan, capítulo 13, verso 21 al 30. Pero, hermanos míos, como ya en el verso 2, en el verso 10 y 11, en el verso 18 y 19, ya Juan había mencionado algo de eso. Yo quiero mencionar los versículos desde el 2, versículo 10 al 11, versículo 18, 19, por supuesto de forma extractos nada más, y luego entrar a la lectura oficial, desde el 21 al 30. Porque todo eso que acabo de mencionar condensa el final de la vida íntima de Jesús con Judas. El final de la vida de Judas como parte de los 12. Entonces Jesús tiene cosas que hablar con ellos. Ya habló algo que es como un golpe final a la mentalidad de Judas. Por supuesto de los demás también. Porque él tenía que machacar bien. Por nuestra tendencia humana, nos gusta el poder. Nos gustan las armas. Nos gustan nuestras habilidades. Y él dijo, no, entonces él está golpeando mucho. Ya viene con varios meses de estar golpeando, que le era necesario ir a Jerusalén y morir. Aún a ellos no habían entendido eso. Y algunos en la iglesia lo siguen sin entender hasta el día de hoy.
Entonces él, la segunda cosa que va a hacer es, él necesita despachar a uno que está ahí adentro. Él debe despacharlo. O sea, arreglemos el asunto de una vez, porque vienen cosas que ya a usted no le competen a los que van a ir conmigo hasta el final. Entonces leamos. Verso 2, verso 10, verso 11, verso 18, verso 19, luego del 21 al 30. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, porque sabía quién le iba a entregar. Por eso dijo, no están limpios todos. No hablo de todos ustedes. Yo sé a quién he elegido. Subrayen su Biblia esa frase, hermanos. Yo sé a quién he elegido. El que elige no es usted, hermanos. El que elige no son los hombres. Es Jesús quien elige quién son de él y quiénes son los que van a ir hasta el final con él. Por eso Jesús, a una pregunta que le hicieron, Señor, ¿son pocos los que se salvan? Él les dijo, procuren entrar ustedes, porque muchos se esforzarán por entrar y no podrán. ¿Por qué? Porque el asunto no es del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Él es el que elige, no nosotros. Él dice que yo sé a quién he elegido. Mas, para que se cumpla la escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda crean que yo soy. Habiendo dicho esto, Jesús se conmovió en espíritu, verso 21. Y declaró y dijo, de cierto les digo que uno de ustedes me va a entregar. Entonces los discípulos se miraban unos a otros, dudando de quién hablaba. Y uno de sus discípulos, al cual Jesús amaba, estaba recostado al lado de Jesús. Y a este pues, hizo señas Simón Pedro, o sea, le movió algún gesto, le hizo algún movimiento de cabeza, para que le preguntase quién era aquel de quien hablaba. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, está hablando de Juan, se habla en tercera persona, él se esconde, hermanos. Y le dijo, Señor, ¿quién es? Respondió Jesús, a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo más pronto. Pero ninguno de los que estaban a la mesa entendió por qué le dijo esto. Noten esto que es muy importante. Usted y yo entendemos la lectura porque estamos ya viendo toda la película. Ellos no la están viendo. Ellos no entendían qué estaban pasando. Les estaba diciendo de entregar, pero esa parte de entregar la confundieron más bien con ir a comprar algo, porque vea lo que dice. Porque algunos pensaban, puesto que Judas tenía la bolsa, ese término aparece en varias partes. Significa que él manejaba las finanzas. Significa que él tenía el dinero de las ofrendas y de las que las mujeres que estaban con ellos daban y otros para el ministerio. Cuando la Biblia habla de que Judas tenía la bolsa, no era que tenía bolsas en su túnica, es que él manejaba el dinero, las finanzas. Era él ministro de finanzas, era él tesorero. Tengan cuidado los que son tesoreros aquí. Porque Jesús decía, compra lo que necesitamos para la fiesta. Ellos pensaban. O que diese algo a los pobres. Ahorita vamos a ver qué pensaba Judas de los pobres. Cuando él pues hubo tomado el bocado, salió y era ya de noche. Empezaron de día y terminaron de noche. Él sale. Dice, y salió. Otro título para este mensaje puede ser la noche más tormentosa para un traidor. ¿Quién fue Judas, hermanos? Vean. La escritura nos habla de personajes trágicos, muchos. Empezamos con el primero, Génesis. Caín. Nos dice la Biblia que era del maligno.
y asesinó a su hermano Abel. Otro personaje que nos habla la Biblia es Esaú, quien fue un profano, despreció su primogenitura. La Biblia nos habla de Balaán, el profeta codicioso. Nos habla de Saúl, el primer rey de Israel, y quien cayó en desgracia y fue desechado de su reino y de su corona. Sansón, el juez promiscuo, quien murió ciego y humillado. Faraón, cuyo corazón fue duro como la roca, hermanos. Amán, el primer ministro persa, un genocida, quien procuró un holocausto para los judíos en Persia. Libro de Esther nos narra la historia. Pero ninguno, hermanos, en la Biblia, ninguno como Judas. Judas es el antitipo perfecto de Jesús. Es lo que se opone a lo noble. Es lo que se opone a lo fiel. Judas es lo que se opone a lo puro y a lo santo. Judas es el monumento a la traición, a lo sutil, al engaño, a la codicia y a lo falso. Judas es el monumento a la decepción y a la tragedia. Judas es el perfecto anticristo. Veamos un poquito la historia de él. En primer lugar, hermanos, el Salmo 41, verso 9, ustedes vieron que leímos la historia, la lectura de Jesús, cuando dice, pero para que se cumpla la escritura, ustedes van a ver una letrita que lo vaya a enviar al Salmo 41, 9. Hay otro salmo que voy a mencionar aquí también. Algunos estudiosos lo citan también, otros no. Salmo 41, 9 nos dice que ya la traición estaba profetizada unos 700, 800 años antes de Cristo. Ya Dios había dicho, hermanos, que iba a pasar. Salmo 41, 9 dice, aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Esa frase que está aquí y está en Juan, significa se volvió contra mí, se levantó contra mí, se volvió mi enemigo. Solo que se usa en la Reina Valera, calcañar. Es volverse, oponerse, levantarse en contra, volver en resistencia contra alguien a quien yo íntimamente he caminado. Por eso Satanás trabaja mucho en los matrimonios de esa forma. Aquella que amábamos o aquel que amábamos se vuelve, nos volvemos. Y es lo que tenemos de las tragedias matrimoniales hoy, y muchas de ellas terminan en terribles crímenes pasionales. El Salmo 41, por tanto, dice que era el hombre de su paz, aquel en quien él confiaba y el que comía con él el mismo pan. El Salmo 55, verso 12 al 14, aunque algunos no lo citan, yo voy a leérselo, hermanos. El Salmo 55, verso 12 al 14 es una imagen que complementa el Salmo 41. Oiga lo que dice. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado, ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él, sino tú, hombre al parecer íntimo mío, mi guía, mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. ¿Quién era Judas? Alguien sumamente íntimo de Jesús. Alguien que ascendió a una posición de intimidad, de confianza, de comunicación cercana, de compañerismo, de comunión, en primer lugar. En segundo lugar, nos dice la palabra del Señor, Mateo capítulo 10, verso 1 al 4, y ahorita vamos a Judas.
Nos dice la Escritura que fue llamado por Jesús, comisionado para predicar y delegado para hacer milagros. Entonces, llamando a sus 12 discípulos, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos para que los echaran fuera. Oiga lo que hacía Judas. Tenía autoridad sobre los espíritus inmundos para echarlos fuera, para sanar enfermos y toda dolencia. Los nombres de los 12 apóstoles son estos. Primero Simón, llamado Pedro, y al final dice, y Judas Iscariote, el que también le entregó. Lucas complementa la narrativa de Marcos y de Mateo de esta forma. Lucas capítulo 6, verso 12 al 16. En aquellos días fue al monte a orar. Antes de elegir a sus discípulos, pasó la noche orando a Dios, hermanos. Y cuando era de día, llamó a sus discípulos y escogió dentro de sus discípulos a 12 de ellos, a los cuales también llamó apóstoles. Y Judas Iscariote, que llegó a ser el traidor. En Juan capítulo 2, verso 21, usted va a leer que Jesús no tenía necesidad de que nadie le dijera qué había en el hombre, porque él conocía lo que había en el hombre. Por eso es un enigma, hermanos. Y hay muchas respuestas. Él pasó la noche orando a Dios y él sabía quién era Judas desde que lo escogió. En Marcos capítulo 14, verso 10, nos dice que fue uno de los 12. Ya lo hemos leído, pero quiero machacarlo claro en eso. Marcos 14, 10 dice, entonces Judas Iscariote, uno de los 12, no de la multitud de discípulos, uno íntimo, separado de los discípulos y llamado por Jesús. En Juan capítulo 6, verso 66, por cierto, no es coincidencia el 666 en la Biblia Reina Valera. En Juan capítulo 6, versos 66 al 71, escuchen algo, hermanos. Jesús declara el carácter de Judas. Jesús declara el carácter de Judas. Juan 6, 66 hasta el 71. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Hermanos míos, aunque hay muchas multitudes y muchos hoy virtualmente buscando multitudes, este asunto de la vida en Dios y de ser discípulo de Jesús no es un asunto de multitudes. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Ese es el discípulo 666. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿quieren acaso también ustedes irse? Le respondió Simón Pedro, Señor, ¿a quién iremos? Hermanos, para hoy también es la pregunta, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Y nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Jesús les respondió, no los he escogido yo a ustedes, los 12, y uno de ustedes es diablo. Pregunta afirmativa. Y uno de ustedes es diablo. Entonces Juan, y ya está escribiendo tiempo después el Evangelio y entendió toda la panorámica de lo que pasó, dice, hablaba de Judas Iscariote, hijo de Simón, porque este era el que le iba a entregar y era uno de los 12. Por eso el lindo canto, que ya casi no se escucha. Y una vez en aquellos años de los 80, cuando era prohibido echar serenatas con música secular, entonces a unos hermanos se les ocurrió ir a donde un pastor que cumplía años y le cantaron ese canto. Era uno de los 12 que siguió a Jesús el Nazareno a predicar.
Era el hombre de confianza, el tesorero, que comía con Jesús del mismo pan. Pero un día la traición llegó a su alma, el amor al dinero lo cegó, y por unas monedas despreciables al maestro con un beso lo entregó. Y así le cantaron al pastor, él todo contento. Hermanos míos, Jesús conocía el carácter de Judas. Y él fue claro cuando dijo, yo los he escogido a ustedes los 12, y uno de ustedes es diablo. El acusador significa la palabra diablo, y Satanás significa el adversario. Son palabras griegas, recuerden, diablo y Satanás, el adversario, el engañador. Note eso. Jesús describe el carácter de Judas. ¿Quién era él internamente? Por dentro. El gran secreto de la vida no es lo que usted aparenta ser por fuera, hermanos. El gran secreto no es el perfume que hueles, ni la marca de ropa que vistes, ni el tipo de casa donde habitas, ni el tipo de trabajo o profesión. El gran secreto del hombre es quién es él por dentro. ¿Cuál es nuestro carácter por dentro, hermanos? ¿Qué somos por dentro? Y Jesús les dijo a ellos, muchos se fueron ya. ¿Ustedes también quién dice? Viene Pedro de forma inspirada. Señor, ¿a quién iremos? Sí, es verdad, ¿a quién vamos a ir, hermanos? Y la pregunta sigue siendo relevante. Y la respuesta de Pedro es relevante. ¿A quién vamos a ir? ¿Y qué le dice? No los he escogido yo a ustedes. Y uno de ustedes es el mismo diablo. Era el tesorero, pero también ladrón. Juan capítulo 12, verso 1 al 6. Estamos dejando que la escritura nos hable hoy. Usted vino a oír la palabra de Dios, no los argumentos humanos de un hombre. Dejemos que sea Dios quien nos hable esta mañana, hermanos. Y mientras que usted oye la palabra, hay un dispositivo en usted mental que trata de bloquear esto. Trate de que no sea bloqueado eso. Trate de estar despejadito. Y que la palabra cual espada entre a nuestras vidas. Por algunas cositas que ahorita voy a decir. 6 días antes de la Pascua, Juan 12, 1 al 6, vino Jesús a Betania donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y a quien había resucitado de los muertos. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaban sentados a la mesa con él. Ya él que estaba muerto, resucitado, y una buena fiesta, y como siempre Marta le gustaba andar sirviendo. A ella le gustó eso siempre y está muy bien. Entonces María tomó una libra de perfume de nardo puro. ¿Ve la diferencia entre Marta y María? Siempre mantuvieron esa diferencia, pero a las dos las amó el Señor. Perfume, nardo puro, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Vea qué calidad de perfume, hermanos. Nardo puro, de mucho precio. Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar. ¿Qué dijo él? ¿Por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios? 300 denarios. Un denario es el salario de un día de trabajo de un jornalero. 300 denarios es el salario de un año, hermanos. ¿Y dado a quién? A los pobres. Pero ve lo que dice la Escritura. Pero esto dijo no porque se cuidara de los pobres, sino porque era ladrón. Verso 6. Y teniendo la bolsa, o sea, estando a cargo de las finanzas del ministerio de los 12,
del ministerio evangelístico, apostólico y misionero de Jesucristo, el Hijo de Dios. Ese es el ministerio que se le pone más un título, un buen título. Él era el ministro de finanzas de ese pequeño estado espiritual. Sino porque era ladrón y teniendo la bolsa, tomaba prestado de lo que en ella se echaba. Voy a coger hoy y mañana lo devuelvo. Voy a coger hoy y mañana lo repongo. Voy a coger hoy y mañana. Hermanos, trate de leer bien el verso 6. La Biblia dice que él era un ladrón. Y la Biblia dice que era buen manejador del dinero. Sabía de economía, sabía de finanzas. Supo hacer su negocio en privado. La Biblia dice en Lucas capítulo 8, usted lo puede leer, del verso 1 al verso 4, que dentro de todas las ayudas que Jesús y sus discípulos recibían, eran de las mujeres, y va a dar una lista de mujeres ahí que él había sanado y liberado de espíritus inmundos. Incluso había una que era esposa de Chuza, intendente de Herodes, o sea, una hermana que aportaba bastante al ministerio de Jesús. Todo eso, ¿quién lo recibía? Judas, hermano, porque era el tesorero. Y eran tan buenas las finanzas que él tenía hasta el lujo de coger plata de ahí. Yo no voy a entrar en detalles en estos 40 años que Dios me ha permitido vivir y de los cuales 38 he estado en el ministerio, que hemos vivido en el ministerio. Y siempre con asuntos económicos. Y siempre con personas infiltradas. Jesús tenía uno y él lo sabía. Y él lo dejó. Él lo dejó, hermanos. Recuerden que la profecía no dice nombres. Hermanos, vio el Salmo 41:9 y el Salmo 55. No dice nombres. Nunca diga, fue profetizado que Judas. No. La Biblia no habla de Judas. La Biblia habla de uno que era parte del grupo íntimo. Judas decidió cumplir la profecía. Judas se apuntó para cumplir la profecía. Ahora bien, hermanos, vamos a caminar. ¿Cómo surge la traición? ¿Cómo surge la traición? Y este es un detalle interesantísimo. Después de la resurrección de Lázaro, algo sucede. Es un pasaje que usted tal vez ni nunca lo ha leído, y si lo lee sin mucho interés. Pero aquí está la raíz de cómo las cosas van armándose y el engranaje se va estableciendo. Juan capítulo 11, verso 45 al 53, dice así. Entonces muchos de los judíos que habían venido para acompañar a María y vieron lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Resucitar a Lázaro. Creyeron en él. Pero algunos de ellos fueron a los fariseos y les dijeron lo que Jesús había hecho. O sea, fueron a acusar a Jesús de que resucitó a un muerto de 4 días. Entonces los principales sacerdotes y los fariseos reunieron el concilio y dijeron, ¿qué haremos? Porque este hombre hace muchas señales. Si le dejamos así, todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación. Entonces Caifás, uno de ellos, sumo sacerdote, aquel año les dijo, ustedes no saben nada. No piensan que nos conviene que un hombre muera por el pueblo y no que toda la nación perezca. Esto no lo dijo por sí mismo, sino que como era sumo sacerdote aquel año, profetizó que Jesús había de morir por la nación. Caifás era el jefe de la mafia religiosa de Israel, hermanos. Era un mafioso religioso de la cúpula del liderazgo religioso del concilio. Por su investidura como sumo sacerdote, Dios lo inspiró para que profetizara. Por su investidura, no por quién era la persona de Caifás. Y él profetiza. Eso es lo que aclara Juan aquí, dice.
Y no solamente por la nación, sino para congregar en uno a los hijos de Dios que estaban dispersos. Ahora note la última parte, hermanos. Note la última parte. Así que desde aquel día acordaron matarlo. ¿Quién? La cúpula religiosa de Israel. Los que tenían la ley de Dios. Los que instruían al pueblo de Dios. Estoy afirmando esto, hermanos, porque hay cositas que están pasando y la ceguera espiritual no nos permite ver. El peor enemigo de Jesús no es la prostituta, ni es el choricero, ni es el alcohólico, ni el borracho. El peor enemigo de Jesús no es el comerciante, el empresario. El peor enemigo de Jesús siempre serán los que están cerca de la ley de Dios y de las cosas que ellos dicen creer de Dios. El liderazgo, Caifás. Y todo el concilio de los sumos sacerdotes, los fariseos, toda la élite religiosa, desde aquel día acordaron matarlo. Mientras que Judas tenía un problema en su mente y en su corazón sobre quién era Jesús y lo que estaba pasando con Jesús, y su decepción ya estaba floreciendo. Otros estaban diciendo hay que matarlo, pero hay que ver cómo lo hacemos. Note, hermanos, cómo todo se fragua de forma perfecta. Unos por allá tramando y el otro, lo que nosotros llamamos renco, y luego lo empujan. Vea Mateo capítulo 26, verso 1 al 5. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, esta es la versión de esa misma reunión donde estamos hablando, de la cena del Señor, el lugar alto, de la Pascua, perdón. Cuando hubo acabado Jesús todas estas palabras, dijo a sus discípulos, ¿saben que dentro de 2 días se celebra la Pascua? Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Entonces los principales sacerdotes, los escribas y los ancianos del pueblo se reunieron en el patio del sumo sacerdote llamado Caifás. Noten eso, hermanos. Y tuvieron consejo para prender con engaño a Jesús y matarle. Pero decían, no durante la fiesta, para que no se haga alboroto en el pueblo. Eso lo dice Mateo. Lucas, note lo que dice Lucas 22, verso 3 al 6. Lucas 22, verso 3 al 6. Y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno de los 12. Y este fue y habló con los principales sacerdotes. Hermanos, ellos pensando a ver cómo hacían para quitarse ese problema que tenían llamado Jesús, porque no les servía lo que estaba pasando con él. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y la providencia divina les envió al cliente. ¿Cómo, pastor? La providencia. La providencia divina les envió al cliente. Vea lo que dice. Y este fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se lo entregaría. Esta palabra aquí es, con lujo de detalles, promovieron entre ellos y Judas la traición. Ellos, ¿qué dice, hermanos? Se alegraron. Ellos, hermanos, tengan cuidado cómo está leyendo la escritura estos días. No conocemos cuán malos somos. La naturaleza humana aborrece lo noble, lo bueno y lo virtuoso. Lo aborrecemos. Se alegraron y convinieron en darle dinero, y él se comprometió y buscaba una oportunidad para entregárselo a espaldas del pueblo. No, vea, yo solamente estoy leyendo la palabra.
Aquí hay toda una cátedra para exponer, cómo se desarrolla una traición. Por eso nuestros intelectuales y por eso nuestros modernos predicadores no trazan la escritura. Y menos tocar estos asuntos, porque nos delatan y nos exponen a todos. Escucha esto, hermanos. Judas fue gobernado por una falsa expectativa acerca del mesianismo de Jesús. Lo mismo que los demás, pero Judas fue más largo. Esto produjo una profunda decepción. Sus expectativas no se cumplieron. Su carácter maligno y codicioso le prepararon el camino a Satanás para poseerlo. Los escritores sagrados, por el Espíritu Santo, nos describen la fuente de esas actitudes. Hubo un punto en el que Judas se quebró internamente. Pero aquí viene una aplicación. Hermanos, por favor, los que me miran y que están aquí. No somos diferentes a Judas. Nadie es diferente a Judas. Todos poseemos una naturaleza pecaminosa y perversa. Y solo la gracia y el poder de Dios puede transformar esa área pecaminosa en nuestras vidas. ¿Por qué quiero clarificar esto? Porque podemos ser jueces. Todos estamos en el mismo saco. Todos tenemos algo que tenía Judas. ¿Qué tenía Judas? Naturaleza pecaminosa y perversa. Y todos los que estamos aquí y los que me miran tenemos esa naturaleza. No me importa lo que digan los intelectuales, psiquiatras, psicólogos, toda esta manada de intelectuales que se han levantado para decirnos que somos buenos, que somos nobles y que es el medio ambiente el que nos ha echado a perder. Eso es mentira, hermano. La palabra de Dios dice que fuimos concebidos en pecado. La palabra de Dios dice se descarriaron los impíos desde el vientre de la madre. Y la palabra del Señor dice no hay ni uno solo bueno, ni uno solo. Incluye a la madre de Jesús también. Todos estamos manchados desde Adán hasta el anticristo. Todos estamos manchados. Solo uno está sin mancha, hermanos. Solo uno. Solo uno, porque es hora, hermano, de que deje de estar aplaudiendo a faranduleros cristianos que hablan muy lindo, se expresan muy lindo. Ellos también están sucios, son corruptos, tienen una naturaleza pecaminosa. Solo uno está limpio. Solo uno es santo, solo uno es puro, solo uno es virtuoso y solo por él está usted aquí, porque él se entregó por usted y por mí. Y él planificó todo desde la eternidad para que uno de los suyos, por causa de su profunda perversión, y nunca se humilló, y nunca se quebrantó, y nunca se quebró, y comió cerca de él, y vivió con él, y él sabía lo que estaba haciendo, pero la profecía, él decidió cumplirla, y él dejó que Satanás llenara su corazón, y lo entregó a Jesús. Hermanos míos, cristianismo más de lo que estamos viendo estos días. Cristianismo más de lo que estamos viendo en estos días. Cristianismo no es el jueguito que hemos estado teniendo ya hace años. Y estoy muy preocupado, hermanos. Voy a hacer un paréntesis aquí. Estoy muy preocupado porque ya casi llevamos 50 años en nuestro país, Costa Rica, que la cristiandad solo viene en prosperidad y prosperidad y prosperidad. Demasiada bendición tiene la cristiandad. Y el diseño bíblico no es ese. Pero lo voy a dejar ahí. Hermanos, vea esto. Judas se inclinó su corazón hacia algo. Y luego ese algo le abrió la puerta a alguien. A Satanás. Al diablo. ¿Cuál fue ese algo? Primera de Timoteo capítulo 6 verso 10.
Raíz de todos los males es el amor al dinero. Raíz de todos los males es el amor al dinero. Y ese amor lo llevó a Satanás, quien es el maligno, el homicida, Juan 8:44, el padre de toda mentira. Es Satanás. No es una figura mitológica, hermanos, miren. La cristiandad se ha empeñado en barrer de sus predicaciones la palabra pecado, perversión, diablo, infierno y maldad. Y se nos viene diciendo a través de mensajitos de solo promesas y promesas de Dios que va a ser lo bueno para nosotros, y eso nos ha venido lavando el cerebro y endureciendo nuestra conciencia, que es lo mismo que hace la ideología del mundo en los colegios y escuelas. Y nos ha venido, hermano, embruteciendo e insensibilizando a tal manera que usted solo ve a Dios como alguien que está al servicio suyo y no alguien a quien usted tiene que humillarse y reconocerlo como el dador de todo lo que usted es y de todo lo que usted tiene. Y que usted debe vivir humilde cada día. Judas se volvió maligno, hermanos. Judas se volvió codicioso. Judas se volvió astuto. Judas se volvió sutil. Y Judas paró en traición. Vea el orden. Su corazón fue seducido primero y luego fue poseído. Por eso Jesús inicia esa primera reunión, esa parte primaria de reunión privada, con el principio del servicio humilde, amoroso a los demás. Por eso Jesús empieza a hablar de eso, porque él conocía la expectativa falsa que tenía Judas. Y Judas es un prototipo de muchos que desde el año 5, 10, 15 después de Cristo hasta el año 2021 se han infiltrado en la cristiandad. Son infiltrados, están ahí. Son los prototipos de Judas, con las cualidades de Judas. Por eso Jesús, delante de los demás, y no entendieron, lo entendieron hasta después, lo entendieron hasta en el capítulo 1 y 2 de Hechos. Usted lo va a leer cuando Pedro se levantó y pudo exponer claramente qué pasó con Judas. Porque él dijo que solo de esa forma se extenderá su reino en las vidas de las personas y en este mundo. Lo que Cristo hizo, hermano, fue el golpe final para Judas. ¿Qué hizo Jesús? Lo despachó rapidito, porque tenía otras cosas más que decir a los que iban a permanecer con él. Y Judas salió para hacer su negocio. A Judas lo que le interesaba era el negocio nada más. Para Judas, Jesús solamente era un medio para prosperar. Para Judas, Jesús solamente fue una herramienta para alcanzar algunas cosas que él maquinó y bajaron a su corazón con su amigo íntimo, Satanás. Mateo capítulo 26, verso 24. El ay de Jesús, hermanos. El ay de Jesús. Dice Mateo de lo mismo que estamos viendo en Juan capítulo 13. A la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Hay en la Biblia la palabra hay, en Apocalipsis, en el Antiguo Testamento, en los Evangelios. Hay es una frase para expresar juicio. Cuando él le dijo, ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida. ¿Se acuerdan? Usted lo lee en los Evangelios. Es el mismo ay aquí. Ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. ¿Cómo sufrió Simón si no se murió antes que Judas? Porque Simón se llamaba el papá. Era de una ciudad llamada Iscariot.
Judas fue una mancha para su ciudad. Y su padre, si era un fiel y piadoso judío, era muy probable, porque le puso Judas, un diminutivo para Judá, el que alaba a Dios. Eso significa Judas, hermanos. Un diminutivo de Judá, que significa el que alaba a Dios. Su padre, por ser hebreo, le dijo, tú vas a alabar a Dios. Y él se convirtió el que entregó al Hijo de Dios. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Entonces respondiendo Judas, el que le entregaba, le dijo, oiga Judas, oiga hasta dónde llega el cinismo. Es una palabra que hoy se usa mucho en ciertos altos puestos gubernamentales y políticos. Cinismo. Hermanos, cinismo es parte de la naturaleza humana en todos los ámbitos. ¿Soy yo maestro? ¿Se sabía quién era? Y le dijo, Jesús, tú lo has dicho. Mateo 26, 24 al 25. Juan nos dice al final de su relato, cuando él pues hubo tomado el bocado, luego salió y era ya de noche. No olviden lo que es el verso 30 al final. Hermanos, fue la noche más larga y tormentosa para Judas. Es algo terrible. Y vea dónde concluye. Salen de la cena y se van para el huerto de Getsemaní, hermanos. Y dice Mateo 26, 47, 50 y Lucas 22, 48, los uní porque es el mismo relato. Mientras todavía hablaba, vino Judas, uno de los 12, y con él mucha gente, con espadas y palos. No dice con frazadas y colchones. Con espadas y palos de parte de los principales sacerdotes y de los ancianos del pueblo. Y el que le entregaba les había dado señal, diciendo, al que yo besare, ese es, prendedle. Y enseguida se acercó a Jesús y dijo, salve maestro, hermanos, que hay mucho que hablar, salve maestro. Salve solo se le daba a alguien que era digno, un dignatario, un saludo diplomático era, hermano. Salve maestro, y le besó. Y Jesús le dijo, amigo, hermanos, Jesús es nuestro modelo, Jesús es nuestro modelo. Aún hasta el final, Jesús le dice, ¿cómo le dijo? Traidor. Porque la misericordia de Dios es infinita, hermanos. Porque la misericordia de Dios va a ir hasta el fin, dándonos oportunidades una tras otra, tras otra y tras otra. En esa noche terrible, Él le dice, amigo, ¿a qué vienes? Y Lucas dice, entonces Jesús le dijo, Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Estos pasajes yo sé que son para abril, cuando estamos comiendo conserva y pan casero y viendo películas, Semana Santa. Sálgase de ahí, hermanos. Sálgase de esos rollos que nos han metido en la religión mentirosa, hipócrita y pecadora. No es para Semana Santa. Es la realidad a la que podemos estar expuestos cualquiera de los que estamos aquí. Dije de los que estamos, en plural, aquí. Con un beso me entregas, amigo, amigo. El trágico final de Judas. Mateo 27, 3 al 5. Entonces Judas, el que le había entregado, viendo que era condenado, bipolar,
viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo: yo he pecado, entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron: ¿qué nos importa a nosotros? Cuando usted se alía con los malignos, ustedes que son comerciantes, hermanos, ustedes señoras que viven en ciertos negocios que están tirándose, muy bien, proyectándose, reinventándose en estos días, muy bien. Pero ustedes que se están uniendo con gente pecadora e impía, entre comillas buenos, ya saben con qué les van a pagar ellos. Su negocio se le va a echar a perder. La Escritura dice: no te unas en yugo desigual con los impíos. No lo hagas. No lo hagas. ¿Qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo, salió y se fue y se ahorcó. Así termina todo traidor, hermanos. Así termina todo traidor. Lecciones, aplicaciones y reflexiones. Lecciones, aplicaciones y reflexiones. Número 1. El arrepentimiento genuino produce conversión, hermanos. Y la conversión produce transformación. Donde no hay arrepentimiento, no hay conversión. Y donde no hay conversión, no hay transformación. Hay apariencia nada más. Pero dura un poco de tiempo. 2. Judas tuvo solo remordimiento, no arrepentimiento. Judas tuvo remordimiento. ¿Por qué, pastor? Porque fue a cometer suicidio. Él se suicidó, se quitó la vida. 3. Hermanos, la vida de Judas es una de las más enigmáticas, pero a la vez debe de ser una advertencia para cada uno de nosotros. Preguntémonos, ¿cuáles son nuestras expectativas acerca de Jesús? ¿Por qué usted sigue a Jesús? ¿Por qué usted se dice que es cristiano? ¿Por qué usted dice que cree en Jesús? ¿Por qué decimos? ¿Cuál es mi motivación para predicar el evangelio? ¿Por qué predico de Jesús? ¿Por qué me paro en este púlpito a abrir la escritura? ¿Cuáles son nuestras motivaciones genuinas como cristianos? Y ya sabemos cómo son las de los pecadores, pero las de los cristianos. ¿Cuáles son nuestras motivaciones genuinas? Otra pregunta. ¿Qué ocultamos en nuestros corazones? ¿Qué cosas oculta usted? ¿Qué cosas oculto yo? ¿Vivimos vidas secretas? Mis amados, ¿tenemos vidas secretas? El montón de anécdotas que podría darle. La única vez que pude tener algo secreto, Él me dio su gracia para no seguir el consejo de ministros que me decían lo que tenía que hacer. Y desobedecí el consejo de ministros hace 20 años y no hice lo que ellos me dijeron. Hice lo opuesto. Cuando los hombres malos le dicen a usted lo que debe hacer, haga lo opuesto de lo que ellos están diciéndole. Todo lo que usted oye hoy, véalo al revés. Porque la sociedad está funcionando al revés. A lo malo le dicen bueno. Y a lo bueno le dicen malo. A lo dulce le dicen amargo. Y a lo amargo le dicen dulce. Judas. Judas, hermanos. Vivimos con vidas secretas. Escuche esto, hermanos. La ambición, la codicia, la decepción y la traición siempre están tocando a la puerta de nuestro corazón. Siempre. Siempre la codicia estará ahí. Siempre la ambición. Siempre, hermano mío, la decepción. Y siempre la traición tocarán a la puerta. Traicionar a tu hijo.
traicionar a tus padres, traicionar a tu cónyuge, traicionar a tu jefe, traicionar al pastor, traicionar a las autoridades. Que ellos traicionen, no hay problema. Usted no puede traicionar. Que los demás traicionen a su esposita, a su esposo, usted no. Que los demás traicionen en el trabajo y sean buenos para volarse el rucho, usted no. Usted no. Usted y yo vamos a la cruz de Cristo. Nosotros vamos a la cruz, porque aquí perdemos para ganarlo todo. Esta es la enseñanza de Jesús. El que quiso ganarlo todo, lo perdió. Y aquel que es el opuesto, llamado Jesús, lo perdió y lo ganó todo, porque de todos modos, él, no olviden los versículos 1 y 2 del capítulo 13, porque él sabía de quién era. Porque él sabía a dónde iba y de dónde venía. Y él sabía que poseía. Cuando usted sabe quién es, no ocupa nada, hermanos. La única vía, y aquí cierro ya el mensaje porque me extendí mucho. La única vía que se nos ofrece, hermanos, en estos días es el arrepentimiento y la sumisión al señorío de Jesucristo. Es la única vía. No hay más vía, hermanos. Con Dios no hay componendas. Y menos, como lo dijo un profeta de nuestro país, con Dios menos hay arreglos de pago. Nada de eso. Solo una cosa. Doblamos la rodilla ante Dios para tener nuestros pies firmes delante de César. Y el tiempo va a venir para demostrarnos a quién vamos a doblar la rodilla.